estructuras de datos y todo este tema de colecciones, un proceso general, le vamos a llamar muy común, que van a ustedes utilizar para resolver problemas, tiene que ver con este que les paso a explicar, que trabaja sobre los datos de una colección. Entonces, cuando tenemos almacenadas colecciones de datos, las tenemos así porque probablemente queremos usarlas. Entonces, el acceder a estos datos es algo que es inevitable cuando se tiene una colección. Pero un otro proceso que también es muy común hacer cuando se tiene colecciones de datos es buscar. Entonces, el procedimiento de buscar no necesariamente es cuando quieres encontrar algo, también es para decidir si no puedes encontrar algo. Y el buscar no necesariamente también tiene que ver con que quieres encontrar un dato. Puedes querer estar buscando el cumplimiento de alguna condición. Puedes estar queriendo buscar que algún escenario particular se dé en la colección. Muchas cosas. De acuerdo a todo ese pensamiento se le conoce como buscar. Y cuando tienes colecciones, es muy, muy común que vayas a hacer procesos de búsqueda, ¿ya? Entonces, el buscar, básicamente, ¿qué es lo que hace? Va en un espacio de búsqueda, así se denomina, en un lugar, va a intentar encontrar algo, ¿de acuerdo? Ya sea dato, condición, contar, no sabemos, pero algo va a entrar a hacer en un lugar en el que se denomina espacio de búsqueda. Si nosotros estamos hablando de buscar en una colección, la colección per se convertiría en el espacio de búsqueda, ¿ya? El espacio de búsqueda, entonces, es el lugar donde yo voy a buscar alguna cosa bajo alguna condición. A ver, ¿qué tipo de búsquedas podemos tener? Por ejemplo, si tenemos una colección cualquiera, yo quisiera probablemente quisiéramos buscar algo dentro de la colección y en este caso la colección se considera el espacio de búsqueda y yo quisiera, por ejemplo, buscar un dato. Se dice exhaustiva cuando yo tengo que examinar todo el espacio de búsqueda necesariamente para poder encontrar un resultado. ¿Y cuál sería la forma de pensar en términos generales, esta forma de buscar exhaustiva? Más o menos sería así, si es que nosotros tenemos nuestros datos en la colección, por ejemplo, de sub 1, de sub 2, de sub 3, así, ¿no es cierto? Están posicionalmente ordenados los datos y estoy queriendo buscar algún dato en este espacio y me dicen que lo busque de manera exhaustiva bajo algún filtro, entonces yo tengo que ingresar a cada uno de estos datos sin olvidarme de ninguno. Cuando se tiene esa situación, a eso se denomina una búsqueda exhaustiva. Eso está también relacionado con otro concepto que ya hemos visto que tiene que ver con los recorridos, ¿de acuerdo? Recorrido exhaustivo. Acá tenemos un ejemplo. Si se tuviera esta colección que tiene estos números, ¿ya? Y me piden buscar en esta colección todas las instancias de datos que hay en la colección, que son pares, entonces fíjense, mi espacio de búsqueda es toda la colección. Si me están pidiendo buscar los pares, yo no puedo acortar mi colección de búsqueda, no puedo decir de aquí a aquí nomás voy a buscar y no puedo parar también a la primera que yo encuentre o identifique el cumplimiento de la condición. En este caso, bajo la forma y la directiva de lo que me pide, buscar pares, yo no puedo olvidarme de ningún dato, fíjense que está en el espacio de búsqueda. Entonces, yo tengo que decirle, para todo dato que pertenece a la colección,
Yo tengo que ir a preguntar si el dato es par. Este es par, no me dice. Este es par, sí. Pero yo tengo que seguir buscando porque me dice busca todos los pares. Y ahora si es par haré algo, qué sé yo. Ahora, por detrás de mis resultados, si logro encontrar algo que me están pidiendo, el hacer algo con esa cosa, eso ya va a depender del problema. Pero en este caso particular, si ustedes observan, yo tengo que hacer un barrido exhaustivo sobre mi espacio de búsqueda, porque puede que justo este, también sea un par. Entonces, no puedo obviar a ninguno de estos en la consulta y en la búsqueda para poder obtener de manera correcta mi resultado. A eso se llama una búsqueda exhaustiva. ¿De acuerdo? Y usualmente está pensada, fíjense, en términos del para todo dato que pertenece en la colección. Eso quiere decir para todo dato. No voy a obviar a ninguno, ¿de acuerdo? Para todo elemento de mi espacio de búsqueda. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero buscar la cantidad de unos o todos los unos de la colección? En este caso, como no sabemos dónde están, cuántos son, y por eso me están pidiendo buscar, nuevamente, ¿qué tipo de recorrido tengo que hacer en mi espacio de búsqueda? Exhaustivo. Ya no me puedo olvidar de ninguno, no me puedo olvidar de este porque puede que este dato sea uno, ¿cierto? No puedo olvidarme de ninguno, no puedo olvidarme de ninguno de estos porque no sabemos dónde está el uno. Entonces, nuevamente el razonamiento, fíjense, ¿cómo va? Para todo elemento, para todo de sub i que pertenece a la colección, entonces vamos a preguntarle a ese de sub i si es que cumple la condición. En este caso, como me dice, quiero buscar los unos exhaustivo, ya de principio a fin. Y aquí el razonamiento que nosotros tenemos, fíjense, para utilizar para todo de sub i, entonces ya me está más o menos dando una idea de cómo debería estructurar en términos de programación. Probablemente este proceso tengo que hacerlo más de una vez. Entonces, ¿cuántas veces voy a hacer la pregunta? ¿De sub i es uno? ¿Cuántas veces voy a hacer esa pregunta? Tantas veces como datos tenga mi colección. A más grande mi colección, más veces voy a preguntar. Y obviamente, como es exhaustivo, yo voy a preguntar tantas veces como datos tenga mi espacio de búsqueda, que en este caso es mi colección. ¿Correcto? Por lo tanto, probablemente para representar este modelo o este esquema mental, nosotros vamos a representar esta pregunta que se repite tantas veces sobre una estructura de control que esté destinada para hacer un recorrido completo. Y en ese caso que vamos a utilizar un for, ¿ya? Eso me permitiría tener un recorrido exhaustivo en la estructura. Hay otro tipo de búsquedas y es cuando se corta, ¿de acuerdo? Entonces no necesitas probablemente mirar todo el espacio de búsqueda siempre. Probablemente en algunas ocasiones sí, pero no siempre. Entonces, hay otros procesos o hay otros problemas que te van a exigir o te van a pedir que tú busques a cumplimiento. ¿Eso qué significa? Que tú vas a ir a verificar los datos de la colección del espacio de búsqueda mientras no se cumpla la condición. ¿De acuerdo? Si la condición no se cumple, entonces yo tengo que seguir intentando encontrar el cumplimiento de la condición. Obviamente, si es que este no cumple, ¿dónde tengo que ir? Ver si este cumple. Y me conviene ir de manera ordenada, ¿correcto? Porque si voy como sea, puedo estar obviando algún elemento que justamente sea ese para mi mala suerte el que cumple la condición. Entonces, en este caso, siempre el orden y la sistematización de hacer las consultas es muy importante. En este caso, si me dicen que no es exhaustivo, en el peor de los casos vamos a barrer todo el espacio, pero en el mejor de los casos puede que este primer elemento ya cumpla la condición, entonces ya no necesito seguir buscando. ¿A qué se refiere? Que mi búsqueda, o sea, se detiene o se considera cumplida
o satisfecha a cumplimiento de la condición. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿cuál sería el razonamiento general? Mientras no se encuentre el dato y además todavía tengamos algún lugar donde buscar, yo voy a ir a preguntar si es que el dato que estoy inspeccionando cumple la condición. Si cumple la condición, entonces quiere decir que ya encontré el dato. Por lo tanto, como es a cumplimiento, yo ya no debería seguir buscando porque acabo de cumplir y puedo responder que ya encontré el dato, hago algo con el dato, qué sé yo, o simplemente me dices, hay, no hay. Entonces, la diversidad de razones por las cuales me piden buscar algo es variadísima. Y una vez que yo encuentro, termino. ¿Ya? Entonces, en este caso, dependiendo de dónde yo encuentre el cumplimiento de mi condición, puedo obviar la visita o la pregunta en el resto de mi espacio de búsqueda. Pero si es que no cumple la condición, entonces tendría que avanzar, ¿correcto? Avanzar sistemáticamente para no olvidarme de ninguno y para que mi razonamiento de búsqueda sea correcto. ¿Ya? Si yo alguna vez tengo que decir que no hay este dato, yo tengo que estar segura y tengo que asegurar que esa es la respuesta correcta dada una colección. En el peor de los casos, ¿qué es lo peor que me puede suceder en este razonamiento de búsqueda? Que no haya ningún elemento que cumpla la condición. Eso quiere decir que la única vez que yo digo que no hay un elemento que cumple la condición es que yo he barrido todo el espacio de búsqueda y ninguna de esas cosas en las cuales yo he preguntado responden al criterio o a la condición de búsqueda. Un ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo más sencillo, por ejemplo, ¿no? Tenemos, a ver, un ejemplito de una búsqueda a cumplimiento. ¿Qué pasaría si en esta colección yo quiero buscar si hay, por ejemplo, el 6? ¿Cómo sería? Le dijera, mientras no encuentre el 6 y mientras hay espacio de búsqueda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar. Entonces le pregunto, ¿eres 6? No. ¿Eres 6? No. ¿Eres 6? No. ¿Eres 6? No. ¿Eres 6? Sí. Entonces, termino. Fíjense que no he inspeccionado este. Eso ya no sería exhaustivo, ¿correcto? Entonces, aquí escribimos. A ver, vamos a escribir. Y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos en una colección, si tenemos la colección esta, y le ponemos en mi colección un conjunto de datos que sean, por ejemplo, estos. Le vamos a poner que la colección va a tener este conjunto de datos. Uno, lo que sea, fíjense, cualquier conjunto de datos, ¿ya? Le ponemos y le decimos, acá en esta colección, yo quiero ir a buscar si es que existe el 6. Solamente quiero buscar si existe el 6. Entonces, ¿qué sería mi razonamiento? Mientras no encuentre, fíjense, mientras no encuentre el 6 y además haya datos donde buscar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir buscando. Yo voy a agarrar un dato iésimo de la colección y voy a preguntar si cumple, si es 6. En este caso, ¿qué sería? ¿Será que es 6? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces acabo de encontrarlo. ¿Y qué deberíamos hacer? Deberíamos terminar. ¿Qué haces con el 6? No tengo idea, pero después de eso deberías terminar. Pero si me dice que no, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos seguir buscando. ¿Y cómo seguimos buscando? Vamos a avanzar de manera sistemática en mi espacio de búsqueda. ¿Correcto? A esto se llama una búsqueda acotada o limitada por cumplimiento. Una vez que se cumple la condición por la cual yo estoy buscando, la búsqueda debería terminar. No es exhaustiva. En el peor de los casos, se tiene que barrer todo el espacio de búsqueda. ¿Por qué se dice que no es exhaustiva? En este caso, fíjense
¿Qué elementos nomás miraría? El 1, el 2, el 5 y el 6. Y todos estos ya no los mira, ¿correcto? Porque acá ya encontró y suficiente. Solamente le han preguntado si es que está el 6. Basta que lo encuentre una vez, mi respuesta debería ser existe. Pero si en esta colección me dicen, anda a buscar si existe el 10, entonces, ¿qué me debería responder el procedimiento? No existe, ¿correcto? Pero para poder responder de manera correcta esa aseveración, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Es 10? No. ¿Es 10? No. No, no, y así, sucesivamente. Entonces, en este caso, fíjense, hemos visto obligados a recorrer todo el espacio de búsqueda para asegurar categóricamente que el 10 no está en esta colección, ¿ya? Pero eso es por el incumplimiento. A la primera que haya cumplimiento de la condición, se termina. ¿Entienden la diferencia? ¿Está entendido? Sí. Sí, en este caso, cuando es una búsqueda cumplimiento, ni bien encuentras el 6 termina, ya no tiene que barrer el resto, ¿ya? Si queremos encontrar todos los 6, sería equivalente a este otro proceso. Queremos buscar todos los unos, ahí sí sería exhaustivo, ¿cierto? Es equivalente a este. Ahí sí no podemos olvidarnos de ninguno, ¿ya? En este caso se dice que es una búsqueda exhaustiva. ¿De qué va a depender si es exhaustiva o a cumplimiento de lo que te preguntan? ¿Correcto? Si te dicen todos los 6, todos los unos, ahí tú te tienes que hacer la idea de que no puedes obviar ningún elemento de tu espacio de búsqueda. Pero si te dicen, hay un 6, hay 6, entonces ahí puedes pensar que eventualmente no necesitas recorrer toda la colección, porque a la primera que cumple la condición, ya está, ya sabes, hay. ¿No? La única vez que recorrerías toda la colección, en el peor de los casos, y encima, es cuando no hay, ¿correcto? En este ejemplo que les he dado, ¿qué pasa si ni siquiera hay el 10? Entonces, encima, he tenido que hacer todo el recorrido en el espacio de búsqueda y encima me dice que no hay. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo se está modelando? Fíjense, modela con un mientras, ¿ya? La repetición. Esto vendría a ser buscar, fíjense, el preguntar, ¿será que cumple la condición? ¿Qué estamos haciendo? Estamos en pleno proceso de búsqueda. Entonces el buscar se repite, ¿no es cierto? Pregunto, me dice que no, repito, pregunto, me dice que no, sigo, pregunto, me dice que no. A eso se llama busque, 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 busque. Y en este caso, fíjense, cómo se modela esta repetición con una estructura de control por condición. Entonces, a la primera que encontremos, ya no tiene sentido que sigamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, probablemente en este caso, que tenemos poquitos datos, probablemente ya no hace mucha mella, pero pónganse si tienen 1000 datos y resulta que están buscando si el 6 pertenece a esa colección de 1000 datos y justo el 6 aparece en el cuarto dato. No tiene sentido ir a mirar 996 preguntas más si ya sabemos que el 6 existe. A menos, obviamente, que mi problema sea este otro. Si es este otro, ahí no me queda otra. Si tengo 1000 datos, no me va a quedar otra que ir a preguntar a los 1000 por si acaso, ya para responder de manera correcta. A eso se llama cumplimiento. Hay otro que yo le he denominado por parcelas a cumplimiento, que significa que te permitan parcelar, digamos, tu espacio de búsqueda. Entonces te dicen, quiero ir a buscar algún criterio, pero en un rango, ¿de acuerdo? En una porción del espacio de búsqueda, no en todito. Y en este caso, fíjense, si es por cumplimiento, entonces probablemente toda la parcela no la voy a recorrer, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera buscar el 1 en la parcela entre el 3 y el 8, por decir, entonces yo tendría que ir a buscar en todo este rango de valores, pero no aquí ni aquí, ¿correcto?
Eso sería cumplimiento. Y ni siquiera en toda la parcela, fíjense. A la primera que yo encuentre un 1, me salgo. ¿Cierto? Eso sería por parcela y a cumplimiento. Incluso puedo hacer variedad de cosas. Puedo parcelar mi recorrido y decir, quiero buscar si en las posiciones pares hay un 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solo este. Pero a la primera que yo encuentre un 1, me salgo. Pero si me dice, quiero saber cuántos unos hay en las posiciones pares, entonces ese es exhaustivo. ¿Ya? A eso se llama parcelar. Si es que tú no tienes ninguna otra restricción, digamos, de en qué espacios o en qué subespacios vas a buscar, por defecto, la colección de datos se considera o se constituye en el espacio de búsqueda. ¿De acuerdo? Ok, por parcela exhaustiva similar. ¿Ya? En este caso, si me piden visitar el rango del IAJ, entonces yo tengo que ir a mirar a todos los D sub K que están en este rango, pero exhaustivamente, y eso significaría buscar todos los unos en el rango, qué sé yo. Anda a buscar todos los pares entre el 2, el segundo y el séptimo elemento de la colección. Entonces, nuevamente en esa parcelita, fíjense, en esa parcelita, nuevamente existe exhaustividad, ¿ya? Al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Todos estos ejemplos, fíjense, vienen a ser ejemplos de búsquedas. Esta es una búsqueda parcela por cumplimiento, lo que les decía, buscar 1 entre 4 y 6. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, entonces de aquí hasta el 6. Ahí quiero buscar si hay un 1. En este caso, mi mala suerte, por la condición de mi espacio de búsqueda, voy a tener que hacer recorrido exhaustivo, pero no era la intención, ¿cierto? Pero en el peor de los casos voy a tenerlo que hacer. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque en esa parcelita no existe un 1, pero para responder de manera correcta que no existe el 1, yo he tenido que recorrer todo mi espacio de búsqueda. ¿De acuerdo? A eso se llama buscar. Entonces, a ver, vamos a generalizar aquí ese pensamiento que vendría a ser buscar. Y escribimos, dices, nosotros queremos buscar. Ya nos hemos dado cuenta que para buscar, fíjense, nuestro proceso buscar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer cumplir alguna condición. Probablemente vamos a ir a buscar, qué sé yo, un dato. ¿Ya? Probablemente vamos a ir a barrer bajo algún filtro de inspección. ¿Qué cosa? Mi espacio de búsqueda. ¿De acuerdo? En términos de una colección, ¿qué vendría a ser mi espacio de búsqueda? La propia colección. O sea, la colección per se ya es un espacio de búsqueda. Nosotros habíamos visto, ahorita nuestra colección, por lo poquito que hemos visto, parece que es una colección de datos que está en una dimensión, ¿cierto? Su crecimiento, o sea, tiene un solo tamaño. ¿Ya? Entonces, el tamaño, fíjense, el tamaño de mi espacio de búsqueda va a depender del tamaño de la colección, en este caso. Eso significaría entonces que la colección viene a ser mi espacio de búsqueda. ¿Correcto? Ok, ¿cuán complicado es buscar algo en un espacio de búsqueda? Lo peor que te puede pasar es que tengas que barrer todito y para encontrar o para no encontrar, ¿ya? Lo mejor que te puede pasar es que mires y justo ese sea el que cumple, ¿ya? Lo intermedio que te puede pasar es cortar tu búsqueda aquí, ya sea por cumplimiento. Pero lo peor que te puede pasar en la búsqueda es que hagas un recorrido exhaustivo. Pero peor que eso, no hay, ¿ya? Para buscar, por otro lado, ¿qué tienes que hacer? Probablemente tienes que hacer comparaciones o tienes que hacer cumplir algunas condiciones. Veamos cómo funciona este concepto en una colección bidimensional. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un arreglo, ¿ya? Bidimensional, matriz, agarraremos una matriz. Entonces, yo también puedo buscar, fíjense, en una matriz. Completamente válido buscar en una matriz, ¿ya? En este caso, ¿cómo sería? Yo le digo, para todo elemento, si hago exhaustivo,
tendría que ser para todo D sub I, coma, J, ¿correcto? Que pertenece a la colección. Y fíjense, ¿quién es la colección? La colección es esta. ¿Ya? Yo tendría que ir a buscar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar si se cumple la condición. Obviamente, el acceso a IJ debería ser sistemático. ¿A qué me refiero? Si es que quieres hacer un exhaustivo, no debería ser como sea, ¿correcto? Tienes que asegurarte para responder tu proceso de búsqueda que no has obviado ninguna de estos posibles datos que podrían cumplir mi condición de búsqueda. ¿A qué viene todo este principio de búsqueda? La anterior clase para el problema del 1024 ya habíamos razonado el asunto de desplazar a la derecha, el asunto de desplazar a la izquierda, el asunto de desplazar hacia arriba y el asunto de desplazar hacia abajo. Nos habíamos dado cuenta que el razonamiento es similar. Pero a ver, ¿qué nos faltaba hacer? Nos faltaba hacer ese famoso buscar, ¿correcto? Teníamos que hacer el buscar el famoso J en un rango, ¿cierto? Teníamos que ir a buscar en un rango que encima no sabemos si iba así. Podía ir mi rango de aquí a aquí. Mi rango podía ir de aquí hacia allá, ¿correcto? Podría ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Podía ir de abajo hacia arriba o podía ir de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pero al final mi proceso es buscar en un rango. ¿Ya? En este caso, ¿qué buscábamos? Fíjense, buscábamos en una colección, tenemos dato, 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 y en este caso sabemos que son 4 datos, pero incluso podrían ser más si tú quieres. ¿Y qué tenías que venir a buscar a partir de un rango? Supongamos a partir de este rango, ¿qué teníamos que ir a buscar? Teníamos que ir a buscar el primer valor diferente de 0. Por lo tanto, ¿es exhaustivo o es por condición o por cumplimiento? Por cumplimiento. Por cumplimiento. Por lo tanto, fíjense, este buscar, ¿cómo lo razonarías? Con un while. ¿De acuerdo? A la primera que encuentres en cualquiera de estos lugares un valor diferente de 0, deberías parar. ¿Correcto? Porque encima, mi buscar no es nomás buscar un valor diferente de 0. Quiero buscar en este sentido el primer valor diferente de 0. Entonces, a la primera que tú cumplas la condición, tú deberías parar. Entonces, esa búsqueda, por lo tanto, es condicionada a cumplimiento. Y ya no deberíamos estar barriendo aquí si aquí lo encontramos. Si no, la respuesta sería incorrecta. ¿Ya? A ver, ¿dónde más se necesita buscar? Otro proceso que hemos dejado ahí pendiente en el 1024 es este que se denomina poner. ¿Correcto? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que razonar el poner un valor. ¿En dónde? En la matriz. ¿Ya? En la matriz. Entonces, en este caso, fíjense, es bien peculiar. Para poner este valor, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Tengo que ir a buscar. ¿Correcto? Una posición vacía. ¿Qué significa eso? Que tenga 0. Pero no me conviene para fines del problema que esta posición se la maneje o se la busque de manera sistemática. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo la vamos a buscar? No sistemática. Bueno, sistemática I++, J++, a eso me refiero. Pero sí, de todas maneras va a ser sistemática, pero mi sistematización va a ser regida por una aleatoriedad. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense, este proceso de buscar es un tanto diferente porque vamos un poquito a ciegas. Y sí realmente es por condición. Entonces, vamos a suponer, si nosotros tenemos la posición, ¿ya? En la cual intentamos poner, fíjense, el valor V, lo primero que tengo que ir a preguntar es si es que esta posición
es 0, ¿correcto? Si en esa posición vive un valor 0. Si vive un valor 0, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que terminar. Fíjense, acabo de encontrar una posición aleatoria que me cumpla la condición de estar vacía. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Termino y obviamente ponemos el valor, ¿cierto? Vamos a poner el valor en la posición. Pero si me dice que no, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos si me dice que no? Seguimos buscando. ¿Qué cosa? Un valor diferente a 0. Una posición, ¿correcto? Entonces, de nuevo vamos a ir a buscar esa tal famosa pos IJ aleatoriamente. Y vamos a ir a ver si es que esa cumple la condición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a la primera que encontremos, terminamos. Por lo tanto, ¿esta es exhaustiva o por cumplimiento? Por cumplimiento. Por lo tanto, ¿cómo probablemente vamos a modelar? While. ¿Ya? Entonces escribiremos. Aquí a mano alzada voy a hacer y ustedes luego escriben el asunto. Fíjense, a mí me van a pedir buscar. ¿Cierto? ¿Qué tengo que ir a buscar? Tengo que ir a buscar ese fulano J. Ya que va a ser en un rango. ¿Ya? Y me piden que vaya a buscar. Vamos a hacer eso de la fila. En la fila, me van a pedir buscar desde esta posición. Este es el rango, desde esta posición hasta esta posición, hasta. Y cada vez voy a ir cambiando de paso en paso. ¿Y dónde yo voy a terminar? Yo voy a tener un límite, ¿de acuerdo? De recorrido. Entonces, fíjense, este es mi rango cerrado. ¿Ya? Ahí tengo que ir a buscar. Y en la fila, en esta fila y en este arreglito. ¿Correcto? Si desde es 1 y hasta es 3, entonces, ¿cuántas posiciones tengo que ir a buscar? 3. Si desde es 2 y hasta es 3, entonces, ¿cuántas posiciones tengo que ir a buscar? 1, 2. ¿Correcto? Eso. ¿Ya? A ver, básicamente, ¿qué tendríamos que hacer? Yo le digo, mi matriz, la matriz, fíjense, ¿en qué posición? La matriz en la posición fila, le digo, J, ¿correcto? Sea igual a 0, le preguntamos, ¿cierto? Yo tengo que seguir buscando, ¿correcto? Esa es una condición. A ver, vamos a poner, esa sería mi condición de búsqueda. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Mientras esto sea 0, yo tengo que seguir buscando el valor diferente de 0. Si es que es así, entonces a mi J le vamos a aumentar el paso. Si estamos de izquierda a derecha, es más 1. Si estamos de derecha a izquierda, el paso es menos 1. Y luego continuamos. ¿Correcto? Sas, me vengo aquí. Termina. Obviamente esto vamos a hacer hasta que algún día esto me diga o que es diferente de 0, o le digo, y eso siempre está en mi búsqueda de cumplimiento, la otra opción es que nosotros sigamos teniendo espacio de búsqueda. Entonces le digo, mientras mi J sea diferente a mi límite, fíjense, hasta más paso. ¿Correcto? Y listo, eso me devolvería mi J. Al terminar esto, yo me pregunto, vuelvo a preguntar, le digo, ¿será que la matriz fila, porque aquí hay dos maneras de salir, me puede salir por esta condición o me puede salir por esta condición? ¿Correcto? Le pregunto, ¿será que la matriz fila J es
igual a 0? Le pregunto. Si me dice que sí, quiere decir que ha salido por esta. Entonces, en ese caso, fíjense, mi resultado, ¿qué cosa es? Es menos 1. ¿Qué significa? Que no hay valor diferente de 0 en este rango desde hasta. Caso contrario, J es mi resultado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué te debería devolver? J. ¿Listo? Acabo de haber pensado mi buscar el valor diferente de 0 en el rango desde hasta de la fila a fila, dado que avanza mi J. ¿Mi J en dónde empieza? Mi J va a empezar en desde. Correcto, ahí empieza. ¿Ya? ¿Y hacia dónde va a tender? Hacia hasta. ¿Ya? Listo, eso sería buscar. En el otro caso, fíjense, en el de la matriz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que yo le tengo que ir primero es a calcular una posición. ¿Correcto? Vamos a ir a calcular una posición. Posición va a ser una posición aleatoria. ¿Ya? Y esta posición representa IJ. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que pregunto, ¿será que la matriz en la posición pos, fíjense, esta posición, este pos, es una dupla, ¿correcto? Y J es pos. ¿Será que en esa posición hay un 0? Le pregunto. ¿Cierto? Si me dice que sí, entonces en esta posición nosotros vamos a ponerle a quién, le vamos a poner al valor que estamos queriendo poner. ¿Ya? Si me dice que no, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar y le voy a pedir que vaya a generar otra posición. O le podemos cerrar aquí. Si me dice que no, entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos pos que sea una nueva posición aleatoria. Ya le decimos aleatoria y luego le preguntamos, ¿correcto? ¿Será que es pos igual a 0? Entonces continuamos, si no, paramos. Lo ponemos en cristiano, esto, ¿ya? ¿A qué sería? Me dice, pos va a ser una posición aleatoria, le pondremos pos I y pos J, ¿ya? Que vendrían a ser y pos... sí, está bien, pos I, pos J. Y J es la posición. ¿Esto cómo se genera? Aleatoriamente. ¿Esto cómo se genera? Aleatoriamente. ¿Ya? Y le preguntamos, vamos a ser positivos. Y le voy a decir, mientras le digo, la matriz en la posición, fíjense, y en la posición J sea diferente de 0, me voy a ir porque por el no teníamos que repetir. Fíjense, negativamente aquí, si es no, repito, si es sí, termino. Entonces aquí le estoy poniendo la condición negada. Si es que en la posición I, posición J, no es 0, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a generar otra posición, ¿cierto? Le digo, voy a ir a generar aleatoriamente una posición. Pues J va a ser aleatorio una posición. ¿De acuerdo? Eso hacemos. ¿Cuándo nomás va a terminar este proceso? La única opción que termine es que esto sea igual a 0. Entonces, aquí le digo en la posición pos I y en la posición pos J, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el valor que estoy queriendo poner. Pero fíjense, esto hago una vez y esto repito. Entonces hay una mejor estructura de control para modelar eso. ¿Cuál sería? El famoso do while. Entonces le digo, primero, vamos a ir a calcular la posición aleatoria para I. Es un aleatorio, ¿correcto? Y vamos a hacerlo un aleatorio correcto que pertenezca a la matriz. Vamos a ir a calcular la posición J, que también va a ser un aleatorio, ¿ya? Que también pertenezca a la matriz. Y le vamos a preguntar, mientras le digo, esta matriz en la posición I, en la posición J, ¿ya? Sea igual o diferente de 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a calcular la posición.
¿Ya? Fíjense, menos líneas escrito. Este está mejor. Voy a buscar una posición aleatoria y si es que en esa posición hay algo diferente de 0, vuelvo a buscar otra posición. Algún día, tarde o temprano, esas posiciones me deberían dar con mucha suerte una celda en la matriz que tenga 0. Entonces, una vez que nos salimos de ahí, la única opción que se sale de esta estructura de repetición es que la matriz en la posición I, en la posición J, esté con 0. Por lo tanto, ahí, ¿qué hacemos? Le ponemos el valor. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando una posición cuya celda en mi espacio de búsqueda cumpla una condición. En este caso, ¿qué quiero que cumpla? Quiero que cumpla que la condición sea que su valor es 0. Si es que no encuentro, sigo buscando la fulana celda, ¿correcto? No estoy buscando un dato sistemáticamente desde la esquina superior hasta la esquina inferior de la matriz, no. Estoy buscando por donde sea aleatoriamente para poder tener sorpresa en el juego. ¿Alguna pregunta? Acabamos de hacer 2 búsquedas. Ninguna, ¿verdad? Entonces, ya estarían en condiciones de hacer su proceso de buscar, y ¿a qué equivale? Equivale al proceso poner. ¿Qué recibíamos aquí? El valor. ¿Y qué me generaba? No me generaba una salida, que me generaba un cambio de estado. Era un void. Básicamente lo único que hay que hacer es traducirlo al lenguaje de programación. Y vendría a ser el equivalente a mi buscar, ¿correcto? Este es mi buscar, el famoso J, ¿ya? ¿Y desde dónde vamos a buscar? Desde aquí hasta aquí, en esta fila, dado que camino en mi rango con estos pasos. A la primera que yo encuentre un valor igual a 0, ¿cierto? O siga teniendo espacio de búsqueda, mientras no encuentre ese fulano valor, yo sigo buscando y sigo avanzando y sigo avanzando. Acá no me interesa el valor que tiene la celda, lo único que me interesa es si es que no es 0, ¿ya? Pero mientras sea 0, sigo buscando a alguien que no sea 0. Y al terminar, en este caso, fíjense, tengo 2 opciones de terminar, que haya encontrado la celda que no tiene 0 o que se haya agotado mi espacio de búsqueda, ¿ya? En el caso de que nos hayamos salido por esta condición, entonces mi J categóricamente, ¿cuánto vale? -1. ¿Y el -1 qué significa? Que no hay ninguna posición en este rango de valores que contenga un valor diferente de 0. Eso significaría. Bien. Entonces, razonar esto, por favor, anotarse estos procesos de búsqueda, tanto para lo que es el buscar J, anotarse este proceso que me permite buscar la posición en la cual yo voy a poner un valor, y con esos 2 procesos ya estarían prácticamente casi el juego 1024 terminado, ¿ya? Se los voy a subir el juego 1024 hasta donde está, hasta donde lo dejamos la anterior clase. Ustedes lo completan, ¿ya? Se los voy a subir las transparencias de la anterior clase completa, creo que ya se las he subido, para que completen también los procesos de recorrer. A ver, traten de analizar si es que pueden refactorizar más. ¿A qué se llama factorizar o refactorizar? A dejar un código limpio. Acostúmbrense a trabajar con código limpio. Al principio sí, puro borrón. Fíjense, estamos borroneando, sí, pero creo que es mejor. Es así, mi no por aquí. Yo digo, bueno, a ver, ¿cómo se plantea esto? Me he fijado que 2 veces, no, qué aburrido. Entonces, es mucho mejor ¿ya? Esa clase de cosas hay que empezar a trabajar y a razonar. A eso se llama estructuración de cerebro. Nunca jamás olvidar que la programación lo que hace es permitir que un artefacto no inteligente como la computadora
pueda realizar procedimientos inteligentes que tiene el programador. Entonces, el programador tiene que tener la capacidad y la solvencia de sistematizar su cerebro para que un artefacto no animado ni inteligente pueda parecer inteligente. Tarea no menor, ¿ya? Pero de eso se trata programar. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Entonces puedo seguir. Vamos a seguir entonces con el avance y nos venimos a ver otro tema, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es más o menos continuación de lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a tratar es más estructuras de datos. ¿Qué es lo que ya hemos visto hasta ahora? A ver, un recordatorio bien rápido de lo que es manejo de datos. Nosotros hemos visto como una primera instancia, hemos visto lo que son las famosas variables. Ya las variables entonces, ¿qué me permiten? Me permiten almacenar un dato, ¿correcto? Un dato de algún tipo. ¿De acuerdo? Eso me permite hacer una variable de algún tipo específico. ¿Qué hemos visto? Fíjense, para manejo de datos, un objeto, ¿ya? Un objeto me permite almacenar, fíjense, de manera cohesiva, ¿ya? Cohesivamente, de manera relacionada, cohesionada, así llamaremos, ¿ya? De una manera cohesionada, un grupo de datos, ¿ya? De datos que a su vez que representan a un objeto. Y este grupo de datos, ¿qué se llamaba? En terminología orientada a objetos, este famoso grupito de datos agrupaditos, altamente cohesionados, en terminología orientada a objetos, ¿qué se denomina? Atributo. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante del objeto? Que estos grupos de datos están relacionados conceptualmente. No necesita que tengan el mismo tipo, para nada, ¿correcto? Entonces, la forma en que nosotros agrupamos, digamos, más de una información dentro de otro dato de mayor envergadura es probablemente por el concepto. Acabamos de ver lo que son los arreglos, ¿cierto? Los arreglos que me permiten almacenar varios datos, ¿de acuerdo? Varios datos y todos deberían ser de un tipo, ¿ya? De algún tipo en particular. Nosotros sabemos que los arreglos hasta el momento, por la forma en que hemos visto, siempre tienen que determinar tamaño o tamaños, ¿de acuerdo? Va a depender de qué tipo de arreglo estás agarrando. Y una vez que tú determinas el tamaño, este tamaño siempre se tiene que definir a priori. ¿Qué significa? Antes de definir contenido. Esto significa que tiene que estar antes de poner contenido. Ya deberíamos saber el tamaño del arreglo. Antes de poner contenido, entonces, importante, tenemos que saber el tamaño. ¿Correcto? Importantísimo es. A eso se llama a priori. Segunda cosa bien importante. Una vez que definimos el tamaño, ese tamaño, por el momento dijéramos que no se puede cambiar, ¿ya? Se puede, pero eso requiere desarmar prácticamente el arreglo y volver a armar otro. Entonces, sobre el mismo arreglo no se puede cambiar el tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos un arreglo, ya sea unidimensional o bidimensional, si yo tengo un arreglo que hemos dimensionado para tener 4 datos, entonces aquí solamente lo máximo que puedo contener al mismo tiempo, ¿cuántos datos son? Son 4.
O sea, no le puedo aumentar aquí, ¿no ve? Esta celdita más, no. Tendría que destrozar construir otro, poner así, ¿ya? Y en las matrices lo mismo. Por ejemplo, si yo determino que voy a tener una matriz que va a tener 4 columnas y va a tener 3 filas, entonces esto ya es desde un punto de vista estático. ¿Cuántos datos puede tener esta matriz? En el peor de los casos, al mismo tiempo, 12 datos. Ya puede tener menos, pero al mismo tiempo, tantos datos, ¿cuántos máximo puede tener? 12. Nuevamente, acá yo no le puedo aumentar esta celdita así, tan facilito. ¿Ya? No se puede. A menos que destruyamos esta, construyamos otra, copiemos y demás cosas. Entonces, en esta ocasión, nosotros vamos a revisar una nueva estructura que me permite manejar también colecciones de datos, pero desde una facción dinámica. ¿Eso qué significa? Que a mí me interesa que la estructura, a medida que yo voy necesitando espacio o a medida que voy necesitando almacenar datos en la estructura, crezca. Y a medida que yo ya no necesito los datos, me permite eliminarlos y que la estructura decrezca, ¿ya? Acá fíjense, cuando nosotros tenemos un arreglo hecho a manito, si yo tengo, por ejemplo, aquí almacenado el 2, tengo el 3 y aquí el 5, supongamos que aquí no hay dato, ¿no? Pero si es que son enteros, aquí de hecho va a estar el 0. Y eso me genera una posible ambigüedad porque probablemente yo quería que no haya dato, ¿sí? Pero el 0 es un número, pero supongamos, conceptualmente es así. Yo quiero eliminar el 3 de esta estructura, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que básicamente va a suceder? Lo que debería suceder es que el 2 se mantiene aquí, esta celda vacía, entre comillas, o con un dato por defecto, que en este caso, a ver, le vamos a pintar de otro color. Acá, en esta celda, por defecto, si es un arreglo de enteros, ¿qué me va a poner? 0, pero yo no he definido ese 0, me lo ha puesto por defecto, ¿ya? Entonces, si yo esta celda no la toco, sigue teniendo 0. Y si yo quisiera eliminar, fíjense, no puedo dejar la celda vacía, porque por defecto, como tiene enteros, entonces, ¿qué va a tener aquí? Un 0. De todas maneras, en este arreglo de 4 posiciones, tenía 3 elementos, una sin usar, una celda sin usar. Cuando yo elimino este elemento, ¿cuántas celdas sin usar tengo? 2. Pero fíjense, la celda existe, ¿ya? Y mis 2 elementos que tengo aquí están en el lugar donde yo los he puesto. Entonces, los arreglos son interesantes estructuras de datos para cuando te interesa probablemente manipular tú la posición, dejar agujeros o tener la conciencia de que probablemente esto significa no dato, no dato. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de nuestro juego 1024, una celda vacía, ¿cómo la habíamos representado? Como 0. Entonces, el 0 para nosotros no es un valor de dato que se suma, sino tiene otra semántica. ¿Qué significa? Que esa celda está vacía dentro del concepto del juego, ¿ya? Mucho cuidado con eso. En el caso de las estructuras de datos que son dinámicas, entonces, si yo voy a ir a eliminar un dato, resulta que ese lugar donde vivía el dato ya ni siquiera debería existir. Realmente debería eliminarse, ¿ya? A eso se llama que crezca y decrezca dinámicamente. A esta clase de colecciones usualmente las vamos a trabajar a diferencia de un arreglo, a pesar que hace un rato ya les he mostrado en búsquedas una notación diferente. En un arreglito nosotros solemos trabajar así, ¿no es cierto? Un arreglo de 4 posiciones, como les decía, es así. ¿No ves? Si yo tengo estos 4 datos, 2, 3, 5 y 1, así se maneja un arreglo. Ahora las colecciones dinámicas le vamos a poner 2, 3, 5 y 1. Eso es dinámico. Por ejemplo, si mi arreglo tiene 5 posiciones, pero tiene 3 datos, fíjense, 2, 3 y 1, y aquí nada, nada. En mi colección dinámica realmente así se escribe 2, 1 y nada.
¿De acuerdo? Entonces, estas dos cosas vacías, digamos, nunca se las escribe. ¿Ya? Si nosotros aquí le añadimos el dato 5, entonces podríamos ponerlo aquí. Si nosotros aquí le añadimos el 5, le añadiremos el 5, entonces básicamente, ¿qué va a hacer? Va a crecer la estructura. Fíjense. Ahora resulta que mi colección ya no tiene 3 elementos, sino ¿cuántos elementos tiene? 4. A eso se llama dinamicidad. A ver, en estas estructuras que son dinámicas, en vez de poner el dato, como en el arreglo nosotros ponemos, ¿cierto? Para poner este dato, ¿qué le he tenido que decir? Acá probablemente, si es que este es el arreglo A, entonces yo le he tenido que decir, esta es la posición 0, 1, 2, 3 y 4, le he tenido que decir que en la A sub 3 yo voy a poner el 5, ¿cierto? Así hemos puesto. En el caso de estas estructuras dinámicas, se insertan los datos, ¿de acuerdo? Vamos a insertar los datos y por defecto, ¿dónde me los va a ir poniendo? Al final, al final, al final. Me va a permitir eliminar datos. En el caso de arreglo, fíjense, si yo quisiera eliminar el dato, como tal no me va a dejar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar, ¿cierto? El dato que estaba aquí, lo voy a reemplazar con su equivalente que signifique que no hay dato. En este caso, 0, pongámosle. ¿Ya? En el caso de una estructura de datos arreglo lista, digamos, que es dinámica, me va a permitir eliminar un dato. Es en este sentido que si yo le digo, queremos eliminar de esta estructura, por ejemplo, el 1, si yo quiero eliminar el 1, al terminar, esta estructura debería quedar así, 2, 3, 5, ¿de acuerdo? En cambio, si aquí yo le digo eliminé el 1, esto yo lo voy a representar con un valor que parece que es no dato, pero el espacio está ahí, ¿ya? Ok, entonces, estas estructuritas ya te van a brindar operaciones y prestaciones de servicio para que tú puedas administrar el almacenamiento, insertar, eliminar, puedo acceder a datos, puedo saber la cantidad efectiva de datos que tiene actualmente la estructura, 3, 2, 1, eso va a depender. Entonces, en este caso, nuevamente me vengo acá a la pizarra. Si es que esta pizarra o esta colección, fíjense, esta que sea mi colección B, esta es dinámica y esta es estática. Si yo quiero saber el tamaño de esta, yo le tengo que preguntar a A por su longitud, ¿correcto? ¿Y esto qué me va a responder? Esto me va a responder 5. Si le pregunto aquí A por su longitud, 5. Después de haber eliminado el elemento de la posición 2, le pregunto cuál es la longitud de A, me va a seguir diciendo 5. Si en este instante de tiempo yo le pregunto a B cuál es su tamaño, debería decir 4. Pero si en este instante de tiempo yo le digo cuál es el tamaño de B, me debería decir 3. Esa es otra cualidad diferente en esta clase de estructuras dinámicas, ¿ya? Por eso se dice decrece por demanda. Y por esa razón probablemente es interesante estar conociendo la cantidad de datos o la longitud de la estructura de datos que en un preciso instante tiene almacenado, ¿ya? Bien, en términos de estos arreglos o estas estructuras que son dinámicas, similar a un arreglo, que tienen un nombre que los identifique en el espacio que se está usando, siempre deberían especificar la clase de datos que van a almacenar y por naturaleza la colección que es un conjunto de datos que están probablemente asociados de alguna manera y que son de una misma naturaleza. Ya eso es una condición de una colección. En este caso, este tipo de colecciones deberían especificar el tipo o la clase de datos que van a tener. Obviamente, pueden tener varios contenidos y su tamaño, fíjense, ¿qué vendría a ser el tamaño de esta clase de colecciones? Vendría a ser la descripción de la cantidad de datos que actualmente tiene la colección. Ya puede decirte 0, su tamaño puede ser 0, y eso ¿cuándo te daría? Cuando no tiene datos la colección,
¿ya? Una cosa interesante de manejar este tipo de estructuras es que tú no necesitas definir su tamaño antes de usarla. Entonces, tú podrías decirle insertar sin decirle de qué tamaño va a ser. A eso se refiere que no se requiere conocer a priori el tamaño de la colección. ¿Por qué? Porque es dinámica, decrece por demanda. Un concepto que no podemos evitar dentro de lo que son las colecciones, sobre todo si es que están armadas en conjuntos uno tras otro, es el concepto de la posición. ¿Ya? Entonces, los elementos siempre van a estar ubicados en una posición. ¿Eso qué significa? Acá en el arreglo dice, esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4. Aquí, este vendría a ser el elemento de la posición 0, 1, 2 y 3. ¿Qué elemento habríamos eliminado? El elemento de la posición 2. Entonces, la nueva reconfiguración que sería 0, 1 y 2, ¿cierto? Así serían las posiciones. En cambio, aquí no. Fíjense, el elemento 5 sigue en la posición 3. Después de la, entre comillas, eliminación del elemento de la posición 2. Y esta cualidad del arreglo es sumamente importante para algunos ejercicios. Pero si, digamos, tú no quieres dejar estos, entre comillas, huecos, probablemente un arreglo es demasiado burocrático para lo que quieres hacer y la inclinación se vendría por acá. Ya, para eso sirve estas estructuras. Entonces, ¿de qué va a depender cuál usas? Va a depender de qué es lo que quieres resolver. En el caso de nuestro juego del 1024, por ninguno de los casos nos conviene utilizar estructuras dinámicas porque es completamente estático, ¿ya? Ok. En este caso particular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a apoyar, y esto es algo que ustedes también tienen que aprender, que cuando empiezan a trabajar con lenguajes de programación de alto nivel, la mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel les proveen de bibliotecas, en las cuales de manera organizada están un conjunto de funcionalidades que el programador puede utilizar, ¿ya? En terminología javera, la biblioteca de Java, como no podía ser de otra manera, se llama Java. ¿Ya? Y dentro de esta gran biblioteca existen como secciones, llamémosle, a las cuales tú puedes acceder y dentro de esas secciones tienes a su vez construcciones de funcionalidades que puedes utilizar, puedes prestarte. En el caso particular de lo que vamos a usar en este semestre, entonces es otra forma de hacer las cosas, es utilizar lo que el lenguaje te provee. Vamos a utilizar este famoso array list, que es un arreglo que tiene toda la virtud de ser una lista de comportamiento dinámico, ya que decrece por demanda. A ver, para no quedarnos bien cerrados en lo que es el JDK, que es el kit de desarrollo de Java, es importante que ustedes le empiecen a perder el miedo a los lenguajes de programación. Sería interesante que vayan a averiguar qué bibliotecas tiene C++ para, por ejemplo, proveerte un arreglo, ¿ya? Un array, un vector, qué sé yo. En algunas otras formas de definir un arreglo también se le conoce con el nombre de vector y tiene su relación matemática también eso, ¿ya? O ir a averiguar cuáles bibliotecas tiene Python para darte soporte a lo que son estructuras de datos. Bien, tareita para ustedes, solamente vayan a averiguar, sean curiosos y no se queden solamente también con JDK y hay que empezar a perder miedo de aprender lenguajes de programación. Muy bien, en el caso de nuestro lenguaje de programación para operativizar pensamiento, para poder utilizar una biblioteca de lenguaje de programación, ¿qué se utiliza? La palabra reservada import, que es una regla que te permite pedirle al lenguaje que te preste alguna prestación de servicios que haya sido definida o que ya esté definida en el lenguaje, ¿ya? ¿Y qué le tienes que explicar? ¿Qué de la biblioteca vas a usar? ¿Qué parte de la biblioteca? Y siempre esta solicitud debería estar al inicio de código.
En este caso particular, ¿cómo iría la línea? Quiero, le digo al JDK, de la gran biblioteca de Java, de la sección de utilitarios, quiero que me prestes porque voy a utilizar el ArrayList. ¿De acuerdo? Y eso le estoy pidiendo que me lo traiga hacia mi programa. Así se hace una llamada, digamos, o un uso de una biblioteca. Ahora, en cada lenguaje de programación tienen su sintaxis para poder hacer uso y acceso a alguna biblioteca. Por ejemplo, en terminología C++, la forma de hacer eso es con esta directiva, ¿cierto? Con esta regla. Se escribe la numeral include y entre estos dos símbolos se pone la biblioteca, el nombre de la biblioteca que quieres usar. ¿De acuerdo? Entonces, todos los lenguajes tienen más o menos una sintaxis para poder hacer uso de las bibliotecas que te provee. Muy bien. En este caso, fíjense, si nosotros vamos a utilizar este arreglo que es dinámico, tenemos que hacer un conjunto de cosas y tenemos que saber cómo se lo utiliza. Lo primero que tenemos que hacer es importar, ¿no es cierto? Decir explícitamente que quieres utilizar esto. Lo segundo que tienes que hacer es declarar una contenedora, ¿ya? Compuesta, compleja, que es de clase ArrayList, que se va a llamar mi estructura en este caso, lista. Y además tenemos que especificar, fíjense, aquí se especifica qué clase de datos va a tener. ¿De acuerdo? Enteros, reales, cadenas, puede tener estudiantes, lo que tú quieras puede tener, lo mismo que el arreglo. El arreglo también puede tener datos desde simples hasta bien complicados, ¿ya? Y luego, una vez que hemos hecho esto, a esto que se denomina declaración. Resulta que a partir de ahora, ya no es una variable primitiva cualquiera. Esto es un objeto, ¿ya? Porque ya es una construcción más complicada que solamente un tipo de dato entero. Ya esto es una clase, esta es una construcción muy complicada que me permite tener y almacenar datos bajo la facción dinámica que ya les había mencionado. Lo segundo que tenemos que hacer como todo objeto es construir, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Invocando al constructor de ArrayList, diciéndole qué clase de cosas va a almacenar este ArrayList e invocamos al constructor por defecto, ¿ya? Entonces, una vez que construimos, recién lo podemos usar. Pero cuando construimos, ustedes, si se fijan, nosotros jamás hemos tenido que estar pensando de qué tamaño va a ser mi estructura. Nos hemos liberado de esa preocupación. Hemos construido el objeto y una vez que lo tenemos, podemos empezar a usar. ¿Cómo se definen los datos en la estructura? ¿Cómo se van poniendo los datos en la estructura? Por defecto, ¿cómo se hace con esta prestación de servicios que se llama añadir? ¿Ya? ¿Y qué es lo que le tengo que poner? El dato. Por defecto, ¿dónde te lo va a poner? Al final. ¿Ya? Te lo va poniendo al final, así te lo añade. Ahora, si tú quisieras ponerlo en algún lugar particular, también tiene prestaciones de servicio para hacer eso. Pero por el momento, esto te permite insertar un dato, definir un dato dentro de la colección. Si yo quisiera acceder, fíjense, a un dato, vamos a utilizar la prestación de servicio get. Y aquí empieza a jugar un rol nuevamente interesante, el índice, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Lo que les decía en anteriores transparencias, en esta clase de estructuras de datos no nos podemos librar tan alegremente de lo que es la posición. Y en realidad la posición es un dato interesante, colateral, le llamaremos a los datos que están almacenados en la colección, que me sirven para accederlos principalmente, ¿ya? En cambio, en el arreglo, sin el índice no podemos hacer prácticamente nada. Para definir un dato, ¿qué necesitamos conocer? El índice y el dato que quiero definir. En este caso, si por defecto lo ponemos al final, ¿qué es lo único que necesito saber? El dato, ¿ya? Pero para acceder sí es interesante conocer el índice,
Probablemente para eliminar, fíjense, esto me permite eliminar un elemento de la lista que necesito conocer, también el índice del elemento que quiero eliminar. Para saber el tamaño actual de esta estructura, ¿qué vamos a utilizar? Esta subprestación de servicio que me permite saber el tamaño actual de la estructura. Y este tamaño, fíjense, ¿qué va a ser? Va a ser la cantidad efectiva de datos que en este momento se ha almacenado en la estructura. ¿Correcto? No es la capacidad maximal como en el arreglo. Ya en el arreglo, en cambio, cuando yo determino un arreglo de tamaño 5, cuando yo le pregunto su longitud, ¿qué me va a decir? 5. ¿Cuántos datos tiene la estructura? Ni idea, pero está preparada para almacenar 5. En este caso no. Esta pregunta que le hacemos a la lista me va a permitir saber cuántos elementos efectivamente tiene la estructura, ¿ya? Y esto es dinámico. Entonces, si yo le añado, esto va a ir cambiando. Nuevamente, fíjense, el índice, mucho cuidado con esto. El índice tiene que estar entre 0 inclusive y menor al tamaño de la estructura. ¿Ya? Eso tienen que controlarlo manualmente. Muy bien. Esta es la manera de utilizar esta estructura de datos. Básicamente, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Es usarla, no la vamos a programar, la vamos a usar. En cambio, en el arreglito, la usábamos con operaciones muy básicas. La única operación que tiene un arreglo, ya sea unidimensional y bidimensional, ¿qué cosa es? Es el acceso. En cambio, aquí yo ya tengo más prestaciones de servicio. A ver, ¿qué recorrido se puede hacer? Una vez que ya hemos visto ese proceso de búsqueda, ya entendemos, ¿no es cierto?, que es un recorrido exhaustivo, un recorrido parcial. Se puede hacer en estas estructuras distintos recorridos, les cuento. Podemos hacer un recorrido exhaustivo, por ejemplo, si sabemos el índice. Yo le puedo decir desde el índice 0 hasta el índice menor al tamaño de la lista y sin perderme ningún elemento de la lista. Entonces, mi índice, ¿cómo va a ir caminando de uno en uno? Yo puedo acceder al dato que vive en el índice de la lista. Estoy accediendo y puedo accederlo para cualquier cosa. Esto vendría a ser un recorrido exhaustivo en esta lista, ya que tenemos en la anterior transparencia. Similar a lo que es el acceso en un arreglo. ¿Cuál es la diferencia? En el arreglo, ¿cómo se accede? Si tuviéramos un arreglo, el acceso sería más o menos así. En un arreglo, el acceso no es como este que tenemos acá. El acceso viene a ser así, ¿cierto? Si yo tuviera mi arreglo, aquí le digo arre subíndice. Así se accede. ¿Ya? En cambio, aquí no. El corchete ya no se usa. Aquí, ¿qué se usa? Se utiliza mensajería. Le estamos mandando un mensaje. ¿A quién? A la lista. ¿Qué le estamos pidiendo? Obtener, ¿qué cosa? El dato que vive en el índice, ¿de acuerdo? O en la posición índice, ¿correcto? ¿Qué más podemos hacer en esta estructura? Podemos hacer otro recorrido, fíjense, exhaustivo. Y se hace así. ¿Quién de ustedes conoce esto? ¿Qué es eso? ¿Conocen esa estructura? Exacto, es un for each, ¿de acuerdo? Entonces, este es un for each. ¿Qué te dice? Como su nombre dice, para cada dato que pertenece a la lista, vamos a hacer algo con el dato. Simple. En este caso, fíjense, no me interesa en qué posición vive. A mí me interesan los datos de la lista, ¿ya? Entonces, la forma de utilizar este for each, como ustedes pueden observar acá, es la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vendría a ser más o menos así. Le decimos para cada dato y ¿qué le pedimos? Le pedimos algo así. Le digo for each, más o menos así es, for. Y aquí le tengo que decir el tipo de dato al que voy a acceder. Por ejemplo, aquí la clase del dato, ¿ya? El dato D.
que pertenece a alguna colección. ¿De acuerdo? Esto sería la colección. Y cada vez que nosotros accedemos a ese dato, entonces vamos a hacer algo con el dato. Bla, bla, hacemos algo con el dato. Fíjense, esto representa un pensamiento siguiente. Esto representa el siguiente pensamiento en términos humanos. Yo le digo, para todo, fíjense, para todo dato que está en la colección, vamos a hacer algo. ¿De acuerdo? Eso representa el for each. ¿Correcto? Y se puede hacer tanto en un array list como en un arreglo hecho a manito. A ver, por ejemplo, nos venimos acá y le decimos, si nosotros tenemos un arreglo, por ejemplo, de objetos de clase punto, ¿ya? Si yo agarro algo así, fíjense, me voy a generar puntos, ¿cierto? Ese es mi arreglo. Estoy declarando. Luego, ¿qué le digo? Quiero que mi arreglo puntos reserve tanto espacio para tener objetos de clase punto. ¿Cuántos espacios quiero? Por ejemplo, 4. Entonces, básicamente, ¿qué me ha generado? Un arreglito de ¿cuántas posiciones? De 4 posiciones. Y en cada posición que vamos a tener, un objeto de clase punto. ¿Ya? Yo le puedo decir que en puntos, fíjense, sub 0, ¿ya? Le vamos a poner un nuevecito punto que esté en la posición en el eje de coordenadas 3, 5. Entonces, aquí que ha venido, este objeto se va a poner acá, ¿correcto? Y luego le puedo decir, quiero recorrer de manera exhaustiva todo el arreglo. Y le digo, para todo punto, fíjense, para todo punto P que pertenece a mi colectora puntos, y en este caso, ¿qué no me interesa? El índice, fíjense. Yo voy a hacer algo con P, ¿sí? Para eso lo estoy accediendo. ¿Correcto? Entonces, el for each también funciona con estos arreglitos. ¿De acuerdo? ¿Qué es la única cosa que te pide? A ver, vayan a hacer la prueba si les funciona con este en el JDK y luego me avisan si les funciona. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos un arreglo AR de enteros? Y le digo que mi arreglo AR va a ser un nuevecito arreglo que se compromete a tener cosas de tipo entero. ¿Cuántos? Le digo 5. ¿Cierto? Eso le digo. Luego en AR sub 0, en la primera posición, le vamos a poner 1. En la segunda posición, fíjense, le vamos a poner, qué sé yo, 5. En la tercera posición, en la posición 3, no, en la cuarta posición sería, ¿no? Le vamos a poner un 7. Mira, van a ir a averiguar y me cuentan el día martes cómo les ha ido. ¿Será que puedo hacer esto? Le digo, para todo número num, fíjense, que pertenece a mi arreglo AR, yo podría hacer esto. A ver, pregúntense y me dicen, ¿de acuerdo? Si es que se puede hacer. ¿Ya? Por ejemplo, sumar los números. Y al terminar, si es que la suma aquí empieza con 0, con mucho entusiasmo, si es que esto funciona, la suma, ¿cuánto debería ser? La suma debería ser equivalente a 13. ¿Correcto? A ver, me dicen si es que les funciona. Pero en el caso fíjense, ¿qué es lo que hace este for each? Me dice, para todo dato que pertenece a la lista, nosotros vamos a ingresar de manera exhaustiva al dato y vamos a hacer algo con el dato. Listo, así es. ¿Ya? Y esto me modela para todo dato que pertenece a la colección. Eso en términos de pensamiento. Bien, ¿qué más podemos hacer dentro de estas, dentro de estas estructuras? Podemos hacer un recorrido, les cuento, exhaustivo de la siguiente manera también. Estas estructuras te permiten tener una forma de acceder rápida que es sobre la base de iteradores. ¿Ya? Entonces a esta lista le pido su iterador y me va a devolver un objeto particular que camina sobre los datos que tiene la estructura lista.
¿Ya? Entonces le vamos a ceder el control de la lista a este caminante. Este iterador es un caminante. ¿Qué hace? Se especializa. Por ejemplo, si tenemos, y aquí le he volcado mi hoja. Si la tenemos, por ejemplo, si acá tenemos esto, los elementos 1, 2, 3 y 4, ¿ya? En la colección, si tenemos esto, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y yo le pido iterar, entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi iterador? Mi iterador va a pararse acá, ¿ya? Y le pregunto, ¿no es cierto? ¿Será que el iterador tiene más lugar donde caminar? Si me dice sí, entonces quiere decir que todavía hay elementos en la colección. Y cuando yo le pida next, ¿qué me va a botar? El 1. ¡Tam! Me bota el 1 y camina, se para aquícito. Y dice, ¿será que tienes más elementos? Mira, dice, sí. Next, me dice, agarra, me bota el 2 y se para acá. ¿De acuerdo? Así hace este iterador. Entonces, esta es la tercera manera de caminar sobre lo que es esta estructura de datos. ¿Entendido? A ver, si ustedes sí han hecho su trabajo y han sido un poco proactivos, si han debido probablemente ir a leer el libro hasta el capítulo 4, todas estas cosas ya se está explicando en el capítulo 4, ¿ya? Que tiene que ver con lo que es ya estructuras de datos con el uso de estructuras de control de repetición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? Ok, entonces aquí quedamos y la próxima semana vamos a hacer ejercicios en los cuales vamos a ver la utilidad de tanto arreglos como array list. Ya, ambos son muy útiles y dependiendo del problema que quieres resolver, tienen su su ámbito de uso de manera adecuada. Ya siempre cuando tú programas y das soluciones, todas las cosas que te dan para aprender, ¿para qué sirven? Para precisamente poder dar soluciones correctas, eficientes y saber utilizar todos los recursos que te provee el lenguaje de manera correcta y que sean sobre todo adecuados. Con esto habríamos terminado el día de hoy. Les quiero anticipar algunas, mejor no, el día martes charlamos. ¿De acuerdo? Martes vamos a hacer ejercicios. ¿Alguna pregunta? Eso les iba a decir. Ya están sus primeros parciales revisados, pero tengo que pasarlos todavía a la plataforma, todo. Yo creo que el martes les aviso. Ya, quería comentarles algunas cosas chistosas que he visto por ahí, que han empezado a hacer, bueno, no importa, les voy a comentar el día martes, pero ya he revisado sus exámenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Ok, hasta el día martes, jóvenes.